por algún motivo puedo justificarlo. Existen por lo menos 3 maneras de minimizar el pecado de la amargura. Veámoslo. Alegando que es una debilidad, que es una enfermedad o un desequilibrio químico. Enojo santo, o sencillamente afirmando que todo el mundo lo está haciendo. Hay quienes dicen ser muy sensibles y como resultado están resentidos, pero no amargados. Existe una relación muy íntima entre los sentimientos heridos y la amargura. Existe la relación entre la amargura y el enojo, y una relación similar entre el enojo y el asesinato. O sea, la amargura es progresiva. Pero ¿a quién le echamos culpa a nosotros cuando nos amargamos? Primero decimos somos débiles. Segundo decimos es un desequilibrio químico en nuestro organismo. Y tercero decimos es un enojo sencillamente. Siempre hallamos cómo justificar los hechos en que pasamos, pero no hay excusa. La palabra de Dios dice que la amargura es pecado delante de Dios, y debemos de cuidarnos de nunca amargarnos en la vida. En estas circunstancias Dios no me condenará, decimos muchas veces, por guardar rencor en mi corazón. Básicamente lo que estamos haciendo o diciendo es que hay ocasiones cuando los recursos espirituales no sirven y nos vemos obligados a pecar. Juan dice a tales personas: si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no mora en nosotros. Primera Juan 1:10. Amén. Algo otras veces decimos, hermanos, y somos débiles, hermanos, y somos humanos. Algo otras veces, justificando el pecado de la amargura, decimos Dios es perfecto 3 veces, pero yo soy imperfecto. Amén. Yo soy imperfecto. Él sí es perfecto, pero yo soy imperfecto. Pero esa es una excusa barata. La verdad es que la palabra es clara: sin santidad nadie verá al Señor. ¿De acuerdo con la palabra? Esta es sin duda la manera más frecuente de aludir la responsabilidad bíblica, de admitir que la amargura es pecado. Cuando la amargura se trata del ser humano, generalmente culpa a la otra persona que le ofendió. En casos extremos, algunos se resienten contra Dios. No sé por qué Dios me hizo así. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Es lógico que ocurra porque la primera pareja principió esta práctica de culpar al otro. Eva echó culpa de su pecado a la serpiente. Adán culpó a Dios. Eso dice la palabra del Señor. Total, que los dos salieron bien librados. Nadie dijo pequé porque yo tuve la culpa, fallé porque yo tuve culpa. No, uno le echó culpa al otro y el otro le echó culpa a Dios. Esa es la situación de los seres humanos. Amén. De repente, últimamente se ha popularizado la idea de desahogarse. Sanará la herida. Ahora bien, es cierto que desahogarse tal vez ayuda a la persona a sobrellevar el peso de la circunstancia o de la situación. Sin embargo, es factible que termine esparciendo la amargura y como resultado contaminando a otros. Le lleve a minimizar el pecado de la amargura, porque la persona en quien se descarga contesta
tú tienes el derecho. Luego, no considere la amargura como pecado contra Dios. Eso es lo que le dicen a uno los buenos amigos. No te preocupes, le dicen Dios es justo. ¿Sabes una cosa? Que cuando tú le dices un montón de cosas a la persona que te ha herido, tú te vas a salvar o te vas a librar. Vas a botar esa amargura y vas a ser libre de esa esclavitud. ¿Ah? Amén. Dile un montón de cosas a ese individuo, a esa persona, y vas a ser libre. Vas a quedar suelto de eso que estás teniendo en tu corazón. Amén. Lo que no le dice el consejero es que eso va a contaminar a otra persona de la amargura. Va a herir a segundas o a terceras personas, cosas que nosotros debemos de evitar por todos los medios. Bien, muchos piensan que el asunto termina cuando el ofensor pide disculpas y la persona ofendida. De acuerdo a la Biblia, efectivamente, esto forma parte de la solución, porque trae reconciliación entre dos personas, según Mateo. Sin embargo, falta reconocer que la amargura es un pecado contra Dios. Contra Dios. Solo la sangre de Cristo, no una disculpa, limpia el pecado. 1 Juan 1:7, sino la sangre preciosa de Cristo. La solución radica tanto en la relación horizontal con otro ser humano como la vertical, que es con Dios. Entonces, cuando nosotros nos amargamos, hay que buscar dos soluciones. Una es pedirle perdón a Dios y la otra es buscar al hermano y ponernos en paz con él. Esa es la solución para ser libre de la amargura. Amén. Me disculpas, muchas veces a nosotros nos sale más barato ir donde el hermano y decirle: me disculpas, hermanos, no quise hacerte sentir mal. Amén. Pero no nos estamos enterando que a Dios lo hemos ofendido y que la amargura no es una sencilla ofensa a los demás, sino que es un pecado delante de Dios. Y si es un pecado delante de Dios, la amargura significa que si alguien está amargado y viene la muerte y se muere, se pierde. Si alguien está amargado y viene Cristo, se queda. Vuelvo otra vez a decir lo mismo, pero es cierto. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando una persona no está conforme con su apariencia física y con un suceso que dejó cicatrices emocionales y físicas en su vida, se le aconseja que perdone a Dios por haber permitido que sucediera esto. Según Ruth capítulo 1 verso 13 dice: Noemí estaba amargada contra Dios y hasta explicó a sus dos nueras que tenía derecho de estar más amargada todavía que ellas, porque se había muerto su esposo y sus dos hijos. Es la clave de la situación donde hoy día se aconsejaría perdonar a Dios por haberle permitido. Error. Noemí se amargó contra Dios y tuvo que pedirle perdón al Señor. Amén. No es que nosotros vamos a pedirle perdón a Dios por lo que hicimos nosotros. Pero no fue Dios el culpable de aquella situación o circunstancia que vivimos. Amén. Es bien fácil echarle culpa a Dios por cualquier tragedia. Se le muere un hijo, se le muere la suegra, la madre, el yerno, le roban, se le quema la casa. Dios quiere que proteja nuestras casas. Le roban el carro, le roban la bicicleta. Es bien fácil decirle: Jehová, ¿dónde estabas cuando me robaron? ¿Dónde estabas cuando se murió mi madre y mi padre y mi hija? ¿Dónde estaba, Señor? Eso es como decirle:
tú eres culpable de la muerte de mis hijos. Amén. Y simplemente lo que Dios hace es ejecutar su ley. La Biblia dice, la palabra es clara, que dice que está escrito que los hombres mueran y luego comparezcan ante el tribunal o ante el juicio. Dice que del polvo somos y al polvo volveremos a tornar. Está escrito. ¿Y qué pasa cuando se muere un ser querido que tanto ama usted y quiere? ¿Qué pasa cuando muere un ser querido que tanto quiere usted? Simplemente el Señor ejecutó una ley que Él mismo estableció. Y no la estableció porque Él quiso establecerla, sino porque el hombre mismo se la buscó. La muerte vino por causa del pecado y la rebelión. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubiera habido muerte. Pero como Adán y Eva pecaron, la muerte vino porque era consecuencia del pecado. Cuando se muere alguien de un ser querido, un cristiano, un buen pastor, un buen siervo de Dios, se muere, ¿verdad? Simplemente decimos, bueno, se le llegó el turno. Lo otro que decimos, el Señor cumplió la regla o la ley que Él mismo estableció, que Él estableció por la consecuencia del hombre. Y como ya está escrito, como traemos ese Génesis desde Adán hasta ahora, entonces vamos a morir todos, a menos que estemos vivos cuando venga Cristo. Si viene Cristo y estamos vivitos y coleando, vamos a tener el grande privilegio de no ver la muerte. Pero mientras tanto, nos toca morir. Amén. Oh, yo no quería que mi viejita se muriera. Ahora estaba acordándome de ella. Le digo a un muchacho que va conmigo, un nieto. Fíjate, le digo que yo soy moto, ya le digo, porque no tengo mi papá ni mi mamá, ¿verdad? De repente a uno le hace falta tanto. Y pasan los años y nunca se le olvidan los viejitos. Nunca. Jamás se le olvidan los seres queridos, ¿verdad? Nunca. Pero simplemente está establecido. Está establecido. Nosotros no podemos ser eternos aquí, hermano. Vamos a morir en cualquier momento. Y en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Porque hay otra cosa que de repente decimos nosotros. Bueno, yo voy a morir, pero que sea una muerte natural, dice. Que sea una muerte de Dios, dice la gente, ¿no? No importa la circunstancia. Esteban murió a pedradas, siendo un gran siervo de Dios. Amén. Juan por milagro no se murió, pero lo metieron a una caldera llena de aceite caliente. Pero de milagro no se murió el viejito. Dios lo guardó porque tenía un plan para él de la revelación de Apocalipsis. Isaías murió bajo una guillotina, hecho pedacito por pedacito lo hicieron a Isaías, ¿verdad? Pedro murió también sacrificado. Y casi todos, la mayor parte de los grandes santos murieron ya en la era ya en la era moderna. Por ejemplo, ya en el posmodernismo, ya en el tiempo de la Reforma, murieron gente que los lanzaban vivos al lago de fuego, al horno de fuego. Los lanzaban vivos a las fieras. Sí murieron. Igual hoy hay muchos pastores que han muerto en manos de los delincuentes. Los delincuentes los han secuestrado y los han agarrado, o confundidos, equivocados, o por venganza, por la predicación, por cualquier cosa. Amén. Yo conocí bien a Marroquín, murió en manos de un criminal y era un gran siervo de Dios, ¿verdad? Pastores nuestros que han sido pastores nuestros, como el hermano Pedro Machado, murió en manos de los delincuentes, él y su hija también. Entonces, hermanos, no importa las circunstancias, no importa la circunstancia. ¿De qué manera vamos a morir? No sabemos. Pero lo importante que tenemos que tener claro es que vamos a morir en cualquier momento.
en cualquier momento. Y cuando partamos a la eternidad, lo importante es que estemos bien con Dios. Eso es lo importante, ¿verdad? Y luego, hermanos, no vamos a pensar en que ¿por qué murió el hermano? Por esas circunstancias. No hay que pensar en eso. Amén. Y hay muchos hermanos que han muerto en manos de los criminales y son buenos cristianos que alaban al Señor, ¿verdad? Algo otros han muerto porque les han robado un pinche celular, ¿verdad? O una bicicleta vieja, como la hija de Fernando Martínez. Por una bicicleta vieja le quitaron la vida a la muchacha, ¿verdad? Eso puede suceder. Bueno, hablar de perdonar a Dios. Debemos de hablar de pedirle perdón a Dios por lo que hacemos nosotros, no perdonar a Dios por lo que Él ejecuta en sus juicios divinos. Amén. Miren qué tremendo este concepto, que se lo grabe en su corazón. Hablar de perdonar a Dios es que, los que pueden leer la audiovisual ahí, la diapositiva, hablar de perdonar a Dios es blasfemia delante de Dios. Amén. Nosotros no nos vamos a acercar a Dios para pedirle, para perdonarlo a Él, porque Él es santo, 3 veces santo. Y lo que Él hace, lo hace con justicia y rectitud. Amén. No vamos a caer en ese error terrible que cae la gente amargada. La gente amargada busca esa actitud de blasfemar contra Dios. Amén. Dios todo lo que hace lo hace justo. Todo lo que hace y permite Dios es justo. Dios obra con justicia. Amén. Vamos a pedirle perdón a Dios, pero por nuestros pecados. Pero nunca decir, te perdono Dios porque hiciste algo mal contra mí, porque eso se llama blasfemia contra Dios. Dios es bueno, dice el Salmo 103. ¿Para cuándo Dios es bueno? ¿Ah? ¿Para cuándo Dios es amor? Primera Juan 4:8. Dios está lleno de bondad. ¿Para cuándo Dios es bondadoso? Dios es esperanza. ¿Cuántos tenemos esperanza en Dios? Dios es santo. ¿Para cuánto Dios es santo? Dios es santo, Isaías 6:3. Dios es perfecto, dice Deuteronomios capítulo 32 versículo 4. Amén. Jamás habrá necesidad de perdonar a Dios, nunca, porque Él es justo en todos sus juicios y recto en todos sus caminos. En Él no hay mudanza, en Él no hay pecado, en Él no hay culpa, en Él no hay error ni tacha. Él es perfecto. Pero ¿hasta dónde el diablo ha enfermado el corazón de los amargados? De que hay necesidad de perdonar a Dios. Imagínense hasta dónde el diablo engaña a la gente. Este concepto de perdonar a Dios es uno de los intentos del ser humano de crear a Dios a imagen del hombre. Demuestra una total ignorancia e incomprensión de que Dios en su amor tiene múltiples propósitos y lleva a cabo tales propósitos por medio de las experiencias que atravesamos. Si pudiéramos aprender la realidad, bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo en 2 Corintios capítulo 12 en el verso 9. Cuando Pablo le reclamó y le dijo, me imagino que Pablo le dijo, Señor, yo he hecho tantos milagros en tu nombre. Supuestamente, según los lectores o investigadores de la historia, dicen que Pablo padecía de una ceguera temporal que venía de repente, le caía a uno como quien le cae un mal de ojo o conjuntivitis. Pero el caso de Pablo era más fuerte porque perdía la visión, quedaba en oscuridad
y tenía que andar con Lucas, con Bernabé o con cualquier otro hermano, porque cuando Pablo le caía eso, había que andarlo llevando de la mano, llevado de la mano, como quien anda dirigiendo a un ciego, totalmente. Pero que eso no era permanente, sino que era por un tiempo. Luego volví otra vez a su visión normal, el apóstol. Pero tantos años de estar sufriendo con eso y estar orando bastante, Pablo, quizás le reclamó al Señor, ¿verdad? Quizás le reclamó al Señor y le dijo: yo he hecho muchos milagros en tu nombre, he resucitado muertos en tu nombre, he limpiado leprosos en tu nombre, los ciegos han visto cuando he orado por ellos, los tullidos han corrido, han sido sanados de la parálisis. Sin embargo, yo con este aguijón, le dijo el apóstol, que a cada rato me atormenta, Señor, ¿cuándo vas a tener piedad y misericordia de mí? Entonces el Señor le dijo: Pablo, mi siervo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Inmediatamente Pablo pidió perdón a Dios y no siguió pidiéndole sanidad a Dios. Simplemente entendió que era suficiente con la gran salvación que Dios le había dado. Era suficiente con el perdón de sus pecados, con el perdón y la liberación extraordinaria que Dios le dio camino de Damasco. Era suficiente con eso. Amén. Porque le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se manifiesta y se perfecciona en las partes débiles que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos cierta flaqueza en la vida espiritual, el poder de Dios se manifiesta allí, en esa debilidad. Porque si nosotros tuviéramos todo al alcance, lo alcanzáramos todo a plenitud, entonces podíamos perder la gracia, podíamos ensoberbecernos, podía llenarse de orgullo nuestra vida y nuestro corazón, y entonces perderíamos la gracia. Es necesario que tengamos alguna debilidad, es necesario que tengamos algún aguijón, porque a través de ese aguijón el Señor se manifiesta con su poder. ¿Cuántos bendicen a Dios ahora? Si hasta el momento usted no ha tenido que luchar con la amargura, tarde o temprano le acontecerá algo que lo enfrentará cara a cara con la tentación de guardar rencor, de vengarse, de pasar chismes, de formar alianzas, de justificar su actitud porque tiene razón, etcétera. Como cristianos hemos de estar preparados espiritualmente, estar como vigilando, como vigilantes, como centinelas, cuidando nuestro corazón, que no venga el enemigo y nos robe la bendición, que no venga el enemigo y nos ponga resentimiento con X o Y hermano, porque entonces nos lleva al fracaso. No olvidemos que ese es el plan y propósito del diablo: meterle en su corazón cualquier resentimiento y que ese resentimiento se convierta en rencor, y que tanto tiempo ande usted con ese rencor se convierta en amargura, y que esa amargura contagie a otros y amargue a otros. Cuidémonos en el nombre del Señor. Establecer la santidad como meta de su vida debe ser uno de los grandes propósitos de cada cristiano. Como en todos los casos de pecado, más vale prevenir que tener que tratar con las consecuencias devastadoras
que el pecado siempre deja como herencia. El escritor de Hebreos, dentro del contexto de la raíz de amargura, exhorta lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está en Hebreos capítulo 12, verso 14. La mejor manera de prevenir la amargura es seguir o buscar la paz y la santidad. Asumir un compromiso con Dios para ser santo, ser puro, pase lo que pase. Cuando sobrevienen situaciones que lastiman nuestros sentimientos, que producen rencor y además actitudes que forman el círculo íntimo de la amargura, debemos decir: he hecho un pacto con mi Señor a fin de ser santo siempre, todos los días de mi vida. Como Él es santo, a pesar de que la otra persona tenga la culpa, entregaré mi situación en manos del Señor Altísimo y perdonaré al ofensor y buscaré la paz. Ese versículo de la Biblia, en el capítulo 12, 14 de Hebreos, es tan amplio y tan grande para comentarlo. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Podemos cantar bonito, podemos predicar bien bonito, podemos enseñar bonito, podemos hablar bonito, podemos contar historias bonitas, podemos tener un léxico rico, atractivo, impresionante, persuasivo. Amén. Podemos hacer muchas cosas bonitas en la iglesia, pero la Biblia es clara: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. No podemos vivir sin la paz en nuestros corazones entre nuestros hermanos. No podemos vivir sin santidad delante de Dios. No tenemos que perder la paz, hermanos, por nada de la vida. No perdamos la paz por las cosas materiales, que son perecederas. No perdamos la paz por algunas conversaciones donde se introduce el yo, se introduce el orgullo y la prepotencia, donde queremos dominar y prevalecer en nuestra conversación, o queremos que nos den la razón a nosotros toda la vida. No perdamos la paz en el matrimonio, que tan bello es estar en paz. No la perdamos por nada, no la perdamos por las cosas materiales, no la perdamos por las decisiones, por las pequeñas decisiones que se toman en la vida. No la perdamos por el gobierno del hogar, no la perdamos por la disciplina que aplicamos a los hijos, porque muchas veces perdemos la paz por la disciplina que aplicamos. El hombre quiere aplicar disciplina, la mujer se atraviesa y se opone. A la inversa, la mujer quiere aplicar disciplina, el hombre se enoja, no quiere que discipline a sus hijos. Y ya perdemos la paz. ¿Qué tan fácil perdemos la paz en el hogar? Muchas veces perdemos la paz en el hogar por un vaso de agua, porque queremos un vaso de agua fría y de repente no hay agua fría en la refrigeradora porque no hubo chance o se olvidó de poner ahí en la refri. Amén. Muchas veces perdemos la paz el día de pago. El día de pago perdemos la paz. Amén. Porque el hombre no trae todo el dinero que cobró, hizo otros compromisos extra hogar y tuvo que invertir o tuvo que cubrir algunas deudas y trajo incompleto el pago, y a veces perdemos la paz por ese cheque o por ese sueldo que cobró el hombre ese día. Amén. No perdamos la paz por nada de la vida. Amén. Busquemos la paz y sigamos la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al que vive?
Nótese la diferencia entre la actitud de David, y con estos ejemplos vamos a ir terminando. Nótese la diferencia entre la actitud de David y su ejército cuando volvieron de una batalla. Según 1 Samuel 30, encontraron la ciudad asolada y sus familias llevadas cautivas. En vez de buscar el consuelo de Dios y por ende su sabiduría, el pueblo se amargó y propuso apedrear a David. En contraste con la Biblia, lo que la Biblia explica, David se fortaleció en Jehová su Dios, en el versículo 6. En ningún momento es mi intención minimizar el daño causado por una ofensa o por el ultraje que experimentó David y su gente, sino que mi deseo es magnificar la gracia de Dios para consolar y ayudar a perdonar. ¿Cuántas veces nosotros tenemos problemas similares a estos o diferentes a estos? Problemas con la familia, problemas con el trabajo, problemas con el negocio, problemas con los empleados, si es que hay empleados, problemas con los vecinos, problemas con mucha gente de diferentes índoles. Amén. ¿Cuántas veces no tenemos problemas con los adeudados? Y en vez de buscar la paz con ellos, y en vez de buscar la presencia de Dios y venir a la presencia de Dios para pedirle a Dios que nos ayude, vamos y nos disparamos para vertir palabras hirientes y herimos a la segunda persona. Después nos da pesar. Después de que hemos herido a la gente, nos da pesar y nos da lástima y no sé qué, pena ir donde la gente a pedirle disculpas por aquello que hemos hecho. Amén. Por no aprender a depender de Dios mejor. Aleluya. Y aquí tenemos una escena de perdón, una escena de disculpa. Qué lindo es cuando llega el hombre y reconoce, o la mujer reconoce que está amargado, o que está resentido, o que está afectado por alguna razón, y ahora busca el perdón. Un abrazo sincero, un beso sincero en la mejilla. Amén. Y ahora se perdonan. Hay paz. La paz se disfruta y se logra con la reconciliación. Cuando hay reconciliación, hay paz en nuestro corazón. Interesante. Amén. Aleluya. Aquí terminamos. En las próximas páginas explicaremos la importancia del perdón. Sin embargo, si yo estimo la amargura solamente como algo personal contra la persona que me engañó, me lastimó, me perjudicó con chismes y otras cosas, sería difícil justificar mi rencor, alegando que tengo razón, pues el otro me hizo daño. Como ya mencionamos, es posible que no hay nada tan difícil de solucionar que la situación de la persona amargada que tiene razón para echarla. Vamos a concluir la próxima reunión, no se pierda. Con esta parte vamos a concluir con la parte del perdón al ofendido, la parte del perdón al agraviado. Es lo más valioso y lo más heroico de un hombre o de una mujer, que busque el perdón o que busque la reconciliación con el hermano con quien ha ofendido, con quien ha tenido problemas. Eso es lo más grande que puede suceder. Amén. Ser valiente, el buscar perdón o perdonar es de valientes. Eso no es de cobardes. El reconocer su culpa y reconocer su pecado es de gente valiente, gente que tiene bien parada su fe, o bien puestos los pantalones, o bien puestas las faldas, en el nombre de Jesús. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Altísimo.